El Ecuador se encuentra en el ojo del huracán después de haber incursionado en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass, ex vicepresidente en tiempos del correísmo, investigado por corrupción. Dos conocidos abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Macas analizan este tema. Bueno, en realidad a todos nos ha conmocionado la noticia del viernes noche de la irrupción de fuerzas públicas ecuatorianas en la Embajada de México. Y en efecto esto tiene una trascendencia que al parecer el gobierno no lo está midiendo conforme es debido. Hemos escuchado en diferentes declaraciones y asimismo en comunicados de prensa por parte del mismo señor presidente, de la canciller y demás personeros, de que se debería esto a una situación de que primero no a la impunidad, dos, de que no puede considerarse asilado político alguien que está sentenciado por algún delito, y adicionalmente de que se habría, pese que existe la Convención de Viena de inviolabilidad de los domicilios diplomáticos, pues se habría violentado el pacto, la Convención de Caracas de 1954. Y que en todo caso lo que primaría es la supremacía constitucional establecida en el artículo 424 de la Constitución. Estos han sido los argumentos que ha esgrimido el gobierno para indicar de justificar esta irrupción a la embajada y detener a Jorge Glass. Personalmente, y haciendo incluso eco de otros criterios también, y no solo eso, anuente a los mismos criterios ya emitidos por los diferentes países de América y el mundo, pues totalmente en desacuerdo con esa actuación. Y creo que sumaría algo más, porque se ha hablado en efecto de lo que establece el artículo 22 de la Convención de Viena de 1964, que en sí se puso en vigencia. Esta convención en sí exige el cumplimiento de todos los países suscriptores, y quienes violenten ese acuerdo pueden ser requeridos a través de la Corte Internacional de Justicia, lo cual ya ha sido anunciado por el gobierno mexicano. Pero, adicionalmente, respecto de la Convención de Caracas y la supuesta violación de tener una persona que esté sentenciada como asilado político, pero también la misma convención establece en su artículo 8 de que será el Estado asilante quien califique el delito por el que está perseguido. Pero en todo caso, incluso el procedimiento lo que implicaría es que la persona no tiene que estar en el país y se le entregaría un salvoconducto para que salga del país. Ahora, estas situaciones de las convenciones, como se ha dicho, se lo trata de tomar como una normativa de segundo rango frente a la Constitución, lo cual no es tan cierto, porque la misma Constitución en el 424 establece también de que todo lo que implica el derecho convencional, es decir, acuerdos internacionales que establezcan mayores garantías en cuestiones de derechos humanos, se obedecerán a aquellos de los acuerdos, por más que no esté en la Constitución. Y el derecho de asilo es considerado uno de los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, desde allí ya viene un conflicto entre normas de lo que implica el derecho convencional internacional y lo que implica la Constitución. Pero lo más grave de esto es que el mismo gobierno irrespetó la Constitución y la normativa interna para supuestamente hacer cumplir la ley. Es decir, una grave contradicción. El Estado, que debe hacer cumplir la ley y cumplir obviamente la ley, incumplió la ley al detener de la manera que se lo hizo. Y en esto vamos a ser claros al establecer el artículo 482 del Código Orgánico Integral Penal, establece el procedimiento para el allanamiento. Hay que indicar que el allanamiento está justificado, dice, para esto. Primero, me refiero
para el concepto, ¿no? El 480 me establece cuándo se puede hacer un allanamiento del domicilio o lugar donde esté una persona. Dice, uno, cuando se trate de detener a una persona contra la que se ha dictado orden de detención con fines de investigación, prisión preventiva o se ha pronunciado sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de libertad. En este efecto, Jorge Glass estaba en esta circunstancia, sí. Pero, ¿qué nos dice el procedimiento? El 482. El allanamiento deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas. 4. Para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se dirigirá con copia del proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse. En todo caso, se acogerá a lo dispuesto en las convenciones internacionales vigentes en la República del Ecuador sobre la materia. Aquí este artículo es extremadamente claro de indicar de que debía pues el Estado ecuatoriano hacer un procedimiento previo, es decir, debía requerirse a la Administración de Justicia a través del juez competente, en este caso de garantías penitenciarias, para que a su vez se sigan los canales consulares respectivos, tanto informando a la autoridad de Cancillería, en este caso de Ecuador, pero así también hacia el país asilante, es decir, a México, para que en este caso se pueda realizarse del permiso de allanamiento. Y si es que no hay tal permiso, pues no se lo puede hacer y deberá regirse a lo que establecen las convenciones internacionales. Entonces, como vemos, que el justificativo que ha dado el gobierno de decir que ha hecho respetar la Constitución sobre otras cosas no es tan cierto, porque primero ha violentado el debido proceso que está establecido en el artículo 76 de la misma Constitución. El 424 establece adicionalmente el reconocimiento del derecho convencional internacional al respecto de derechos humanos, y adicionalmente en la norma secundaria, es decir, el procedimiento que ya establece para el allanamiento a la misión diplomática no contó con lo establecido en el artículo 482, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, haciéndole ilegal la detención. Y el asunto es de que esto debería llevar a la consecuencia, es decir, el gobierno, por tratar de hacer alguna situación supuestamente mejor, en todo caso pudiera en teoría facilitar de que Jorge Glass salga del país hacia México, ya que la misma Convención de Caracas establece de que en el caso de que el asilado político haya conflicto con aquello, deberán otorgarle un salvoconducto para que se retire del país hacia el lugar de asilo, porque hay que recordar que la embajada mexicana tiene la figura de ser territorio mexicano, territorio soberano, y es como si alguien hubiera entrado a otro país a sacarle a la fuerza a un detenido que está bajo asilo político. En este asunto existe una gran mezcla de temas diplomáticos, asuntos de delitos comunes, también comentarios que de alguna manera, comentarios del presidente de México que de alguna manera han provocado la reacción del presidente de la República del Ecuador. Sin embargo, en el tema que se ha venido dando, el Ecuador ha reclamado en reiteradas ocasiones para que Glass se ponga a órdenes de la justicia. Sin embargo, parece que no hubo no hubo una respuesta positiva ni negativa de parte de México, lo cual hizo más bien que a última hora el Estado de México pida o le conceda el asilo al expresidente Jorge Glass y posteriormente solicite el salvoconducto para que salga de la embajada de los estados mexicanos en Quito y para ser trasladado a ese país. A lo cual el Ecuador o el presidente de la República responde con una incursión militar y policial
en la sede diplomática de México. Yo creo que debemos para este asunto tener presente algunos aspectos que son de carácter fundamental, como son las convenciones internacionales que se encuentran vigentes hasta la presente fecha, como el caso de la Convención sobre Asilo Político, que fue aprobada en 1933 en Montevideo. También debemos recordar las de 1954, la de Caracas, en la 10ª conferencia sobre asilo político, e intermedio en estas dos fechas que he dado, también tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, en las cuales se señala el asilo político, se establece el asilo político para los perseguidos, pero sí hay que hacer una enorme diferencia. Inclusive, si miramos nosotros la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14, concretamente señala que una persona que se encuentra perseguida en su país puede pedir el asilo en alguna agencia diplomática, o en una embajada, diplomática, pero es muy importante establecer que en este artículo hay una distinción entre la persecución por delitos comunes y la persecución por delitos de carácter político. Y esto es lo que distingue también a las convenciones interamericanas, que son prácticamente las iniciadoras del derecho de asilo, del tratamiento del derecho de asilo y de regularlas en qué forma debe darse. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se universalizó el derecho de asilo en todo el mundo. Sin embargo, sí debemos recordar que si bien puede haber una provocación de parte de México, o también podríamos entenderle como un abuso por parte de este país de conceder asilo por un delito común y a un delincuente que ha cometido algunos delitos. Delincuente en el sentido de que ya tiene 2 sentencias ejecutoriadas en su contra, refiriéndome a Jorge Glass. Pero el equivoco posiblemente de México de actuar de esta manera, de darle asilo político a un delincuente, luego pedir que se le extienda el salvoconducto, no es la forma como se debió actuar de acuerdo a las convenciones internacionales y de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero tampoco se justifica la forma de actuar del Estado ecuatoriano en incursionar en una sede diplomática que goza de soberanía, es decir, como que fuese parte del Estado mismo en donde está la sede diplomática, así sea un inmueble arrendado, o sea un inmueble propio. Es un lugar completamente prohibido de que el estado en el que se encuentra o cualquier otro estado pueda incursionar en su sede. Y eso es lo que hizo el Ecuador. Y actuó incorrectamente, ilegalmente, violando las convenciones interamericanas y a su vez la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual, o lo correcto en esta situación, en este impasse diplomático, debió por parte del Ecuador seguirse los pasos y los procedimientos establecidos en las convenciones interamericanas, presentar su denuncia ante la Corte Internacional de La Haya, haciendo conocer este problema con México, a fin de que no se permita la salida de esta sede diplomática a un delincuente como es el expresidente de la República. Yo considero que el Ecuador puede estar muy dolido con la actitud de México, que está actuando de una manera completamente ilegal, violando las convenciones interamericanas, concediendo asilo a un delincuente común que ha sido juzgado y que inclusive tiene otros procesos pendientes en la justicia ordinaria. Pero también considero no una forma adecuada de haber actuado el gobierno ecuatoriano de incursionar en la sede diplomática de México con asiento en Quito,
para sacarlo a un delincuente que estaba, es decir, resguardado ilegalmente por la diplomacia de México. De ahí que va a haber muchos comentarios, van a haber muchas críticas, van a haber muchas observaciones, objeciones a lo que ha sucedido en estos días. Y de paso diríamos que ya gran parte de los estados del mundo se han pronunciado en contra de este actuar del Ecuador en este tema del asilo, que no es un asilo político el que ha recibido el ingeniero Jorge Glass, sino más bien es un asilo que contraviene las convenciones internacionales y contraviene en forma directa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada en 1948, el 10 de diciembre. Exprésate, Morona Santiago.